Javier Albó, natural de La Garriga, un pueblito catalán, pero nacionalizado boliviano, a donde llegué yo el año 1952, es decir, cuando yo acababa de cumplir 17 años. Y ya era jesuita entonces, y como jesuita ya vine en plan de quedarme, y lo estoy cumpliendo. Aquí estoy ya de 82 años casi. Un pariente mío tenía una enciclopedia geográfica de 10 volúmenes de todo el mundo, ¿no? De los años 40 o 50, una cosa de esas, y me la regaló. Y desde entonces ya yo la fui viendo, con muchas fotos, con muchos mapas, y aprendí los cambios en los países, es decir, que lo de Chile y eso, en todas partes ocurren cosas de esas, ¿no? De que van cambiando de límites, de Haití también sí. Entonces, todo el interés también en la parte de la geografía como una fuente histórica, además de otras cosas de la geografía, pues me han interesado desde entonces. De los primeros censos, lo único que yo he hecho algún esfuerzo es en entender lo lingüístico y lo lingüístico e indígena, ¿no? Usaron otra que les parecía que era la que podían comparar con los censos anteriores, y allá metieron la pata. Se llama datos de la población indígena o no sé qué. El primero que se hizo ya desde la independencia, se hizo uno antes, pero lo hizo un particular, se llamaba Dalense. Pero este no era oficial, pero era la referencia única que había del país. Era un censo de Dalense a principios de la segunda mitad del siglo XIX. La Paz tenía 348.000. En el 1836 el departamento de La Paz tenía 378.000. En 1846 el departamento de La Paz tenía 412.000. Ah, mira, fíjate, es interesante. El departamento de La Paz, en 1854, que es el que hizo Dalense, tenía 593.000. En este censo del 1900, la población total del país era 1,5 millones de habitantes, pero se calculó que la población total era de 1.800.000, y en él distinguía entre los indígenas 50.9%, los mestizos 26.87%, casi 27.9%, y los blancos eran 12.7%. Los negros eran 0.2%. Eran todos los datos que decía al nivel de esa cuestión. Esta raza está herida de muerte, es lo que decía este censo. En breve tiempo, ateniéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos a la raza indígena, si no borrada por completo del escenario de la vida, al menos reducida a su mínima expresión. 1950, que es el siguiente oficial de todo el país. En el primero creo que no había ninguna pregunta de lingüística, de algún dato, solamente saber a qué grupo pertenecían, pero de lenguas que yo recuerde no había ningún dato. El censo de 1950 mostró ya que aquella predicción había sido precipitada. Estimó una población total de 3 millones y con una clasificación simplificada de 2 categorías. Es decir, ya no preguntó por los mestizos, sino simplemente si era indígena o si era no indígena. El censo como te decía, introdujo la temática de la lengua, pero con una única opción de respuesta.
es decir, sin abrir la posibilidad de que los bilingües marcaran dos lenguas. Y por lo tanto, el resultado fue que el 36.5% escogió el quechua como su lengua principal, que era lo que se preguntaba, ¿cuál es su lengua principal? El 24.5% el aymara, el 2.5% otras lenguas autóctonas no especificadas y un 35.9% el castellano u otros idiomas extranjeros, incluyendo, por si acaso, un dato de interés del censo del 50, de que era el 21% de Pando dijo que hablaba principalmente portugués. El siguiente censo ya fue el año 76. Y en este censo yo ya participé incluso en la elaboración de la boleta. Ya llevaba varios años aquí en Bolivia. Yo llegué a Bolivia el año 52. Es decir, cuando recién se estaba empezando la reforma. Todavía no se había hecho la reforma agraria, se hizo en 56, el 53, ¿no? Pero ya se había hecho la reforma, la revolución, y ya se notaba que era otro país, ¿no? Entonces este fue el primero en que se puso una cosa un poco más sofisticada, y en parte fue por mi insistencia. Evolución lingüística de la ciudad de La Paz, dice aquí, por edad, etcétera, ¿no? Y aquí los más viejos, los de 60 o más años, fíjate que estos eran poquísimos los que sabían muchas lenguas. La primera vez que se intentó hacer un análisis sociolingüístico. Y precisamente, una de las novedades que había aquí, entre varias otras, era que se hicieron proyecciones. Evolución del idioma habitual, que es la otra pregunta, era idioma habitual, ¿no? Sí. Porque para mí es uno de los problemas futuros y actual ya, de que hay más indígenas urbanos que rurales. Pero claro, los residentes. Eso fue como el botón de que ya se desató en el año 76, si no me equivoco era. Esos son los datos del censo del 92. Pues en este censo ya pude hacer estos mapas. Que los tuve que pensar primero a mano. Porque aquí están indicados los mapas, los distintos mapas. Son en total, deben ser unos 10 mapas, deben ser. O tal vez un poco más. Y entonces tenía los datos del censo del 92 por comunidades. Y entonces usaba solo la lengua, que era la única forma de medirlo, hasta el censo del 92, porque el INE no quería cambiar su esquema de medirlo, sobre todo a partir de la lengua. En realidad, no dice cómo saca la cantidad de población indígena, sino indirectamente a través del idioma. Y en cambio, de aquí tomó más en serio lo de esta cosa que se hizo aquí, y se hizo con el sistema de Naciones Unidas. Aquí se explica quiénes serán indígenas, quiénes merecen llamarse indígenas, primero por solo la pertenencia, fundamentalmente. Todos los que decían que sí pertenecían y los que decían no están aquí. La condición étnico-lingüística depende no de solo si pertenece, si él considera que pertenece, sino además si habla o no la lengua y si él había aprendido de niño, y después si habla o no castellano, es simplemente para poner otras cosas. Había relativamente pocos datos de los pueblos indígenas, solo eran otros, ¿no? Creo que incluso el guaraní no tenía eso. Yo creo que el guaraní, el mojeño y el chiquitano, aparecieron
especificados como pueblos solo en el censo del 2001. Antes no había esta diferencia, eran otros. La pregunta esa era la lengua y nada más, porque todavía estaba vigente aquello que parecía que preguntar la identidad es una cosa que empezó a ponerse de moda a partir de unas 2 décadas después. La ciudad ha sido como un matalenguas, ¿no? De las lenguas originarias en la ciudad. Entonces, de esto que yo sigo peleando, que he perdido en todos los censos, hasta ahora no me lo han puesto nada, todavía, que tener doble residencia o triple residencia, poner una pregunta del censo en eso. Lo único que yo he hecho algún esfuerzo es en entender lo lingüístico y lo lingüístico e indígena, ¿no? Se acabaron los monos. No, el último fue el monopás. Pues, pero monocultural, monolingüe, monopartidario, todos los monos, porque en realidad el país es plurimulti, ¿no? Tiene muchas, también es plurinacional, sí, para decir, porque la nación no es lo mismo que decir Estado, no, se puede ser un Estado pero plurinacional, sí. Y entonces, pero para ser plurimulti hay que ser inter, porque si son de cosas aisladas, cada una en su mundo, sin ver el resto, no sirve para nada. Para poder ser inter, tiene que tener bien puestos sus pies en sus raíces y sus ojos, sus manos, todo a los otros que son distintos, ¿no? Y esto solo se puede hacer si se hace de igual a igual.